Es muy común que en pueblos pequeños, muchas veces pasen cosas que simplemente quedan olvidadas por la historia. Esto no por otra cosa, sino porque muchas veces, la gente de este tipo de pueblos prefiere no hablar sobre algunos asuntos. A veces pueden ser pequeños triunfos del pueblo. Pero a veces pueden ser historias oscuras. Esto lo estoy escribiendo porque soy ya un hombre mayor, y sé que no me queda mucho más tiempo de vida. De hecho, no sé quién sea la persona que encuentre esta carta, pero es algo que tengo que sacar antes que mi tiempo en esta tierra se acabe. Yo nací en un pequeño pueblo, cerca de lo que hoy es la ciudad de Mykolaiv, en Ucrania. Claro, en ese entonces era parte de la Unión Soviética. Para cuando esta historia ocurrió, yo tenía poco más de 30 años de edad. A mí siempre me había fascinado el cine. Es por eso que en uno de mis viajes a la ciudad, había comprado una cámara y la había traído de vuelta al pueblo. La gente me contrataba para grabar todo tipo de cosas. Fiestas con familiares, ceremonias, y otros eventos. Hice así pues, un pequeño negocio filmando para todos, y se volvió algo entretenido y que me dejaba dinero. Nunca pensé que mi pasatiempo me pudiera dejar en la situación que ocurrió. Cierta mañana nublada llegaron un par de camiones de la ciudad. Era claro que estaban tratando de pasar como civiles, pero los camiones traían ese característico color marrón del ejército soviético. Mis dudas se disiparon cuando del primero de los camiones bajaron una pequeña tropilla de soldados, y lo que parecían dos generales o algún tipo de rango superior. Era muy extraño ver este tipo de personas en un pueblo tan pequeño como el nuestro, así que sin pensarlo dos veces, saqué mi cámara y decidí grabar un poco de aquellos momentos. Pasaron algunos minutos antes de que uno de los hombres de más alto rango se me acercara, y me pidió que por favor guardara esa cámara. Me sorprendió un poco, porque no estaba haciendo nada malo en realidad, pero no quería meterme en problemas, así que apagué la cámara. Pocos minutos después que me pidiera aquel hombre que apagara mi cámara, noté como los soldados que habían llegado en el primer camión, abrían las compuertas del segundo. Noté que adentro no había más soldados, sino una especie de caja muy grande. Era lo bastante grande como para que 2 o hasta 3 personas cupieran adentro. Los soldados procedieron a bajar con trabajos aquella gran caja, que parecía hecha de madera o algún tipo de metal. Nunca lo supe bien, porque estaba pintada de un color oscuro, y no pude distinguir a esa distancia. Sin hablar demasiado, más que con el alcalde del pueblo, uno de los generales dirigió a sus hombres, quienes llevaron aquella gran caja a una de las casas viejas del pueblo, una de esas que estaban deshabitadas, pero en buenas condiciones. A partir de ese día, la vida en el pueblo cambió para siempre. Aún en mañanas soleadas, se podía respirar un aire lúgubre en el pueblo. La casa a la que habían metido aquella caja, estaba ahora siempre custodiada por guardias. La gente especulaba sobre qué sería lo que tendrían en aquella casa. Algunos decían que habían visto adentro, y que tenían a un prisionero de guerra o un líder de la oposición. Otros más aseguraban que era una especie de experimento secreto del gobierno, y que no debíamos meternos con nadie. Cada día que pasaba, los rostros de la gente parecían más demacrados, y aquella casa se sentía cada vez más como un lugar al que no se debía ir. Finalmente, como aproximadamente un mes después de que ellos habían llegado, el mismo general que me había visto con mi cámara el primer día que llegaron, tocó a la puerta de mi casa. Me dijo que estaban dispuestos a ofrecerme una enorme cantidad de dinero, si prestaba mi cámara para servicios de filmación dentro de aquella casa. A mí se me hizo extraño, ya que pensé que ellos podrían adquirir una cámara sin dificultad, pero aquel oficial se veía un tanto alterado. Como mucho más cansado que el primer día que lo vi. De hecho, su voz sonaba cortada y débil, aunque su semblante de militar le hacía mantener cierta compostura en su imagen. Accedí, ya que no pensé que pudiese haber un gran problema si les rentaba mi cámara, ya que además la cantidad de dinero que me ofrecían, me serviría para hacer un viaje que desde hacía un tiempo quería. Cuando por fin me pagaron mi parte, yo les dejé mi cámara, junto con algunos rollos de filmación, y yo por mi parte decidí salir con ese dinero por un par de semanas. Jamás me imaginé lo que pasaría en mi ausencia. Cuando regresé al pueblo, me sorprendió que las calles estaban casi desiertas. La gente no estaba afuera realizando sus actividades separadas, ni los chicos corriendo, ni los vendedores afuera, además de que no había un solo militar a la vista. Llegué a mi casa, y encontré en la puerta de mi casa, muy bien colocada, mi cámara, con 2 rollos de película a un lado.
Extrañado, y después de meter ambos rollos de película a la casa, me encaminé a la casa donde habían estado los militares, para tratar de hablar con ellos, simplemente para asegurarme de que mi cámara había cumplido sus proyectos, y para preguntarles sobre los 2 rollos de película que me habían dejado. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegué a la casa estaba totalmente abandonada. No había el menor rastro de los militares. La casa, por otro lado, se veía diferente que antes. Se veía increíblemente vieja. Al acercarme me di cuenta que las paredes exteriores parecían estar manchadas de una especie de pintura marrón. Esto más bien parecía sangre seca. Regresé a mi casa, muy confundido, pero a la vez curioso, de ver los rollos de película que se me habían dejado. Lo que viene a continuación es lo que más me extraña. El primer rollo de película estaba vacío. Al poner el segundo, lo primero que me llamó la atención es que era un rollo muy corto. Casi como si lo hubieran cortado a propósito. Primero había solamente estática. Pensé por un momento que sería igual al primero, pero luego de unos minutos, comencé a escuchar algo muy tenue. Sonaban como voces distorsionadas por el tiempo o una especie de ruido muy extraño. Lo que siguió, es algo que dejo en un disco digitalizado con esta carta para quien lo encuentre. Son los últimos segundos del vídeo. La calidad es muy baja, pero se puede distinguir algo, aunque no se entiende su contexto. Quiero pensar que es lo que aquellos militares grabaron dentro de aquella casa alguno de esos días. Quiero aclarar que, aquello que estaban custodiando, nunca fue encontrado, y debido a que ocurrió en este pequeño pueblo, nadie parece querer hablar sobre el asunto. Nunca supe más sobre el tema, solo quedó este vídeo digitalizado. Destruí el rollo original.